Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor en este día tan maravilloso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Me siento privilegiado de poder estar con ustedes en cada programa, Un Encuentro con Jesús, agradeciéndoles su permanencia, su fidelidad para el programa, continuando siempre con nosotros en oración. Y también damos la bienvenida a nuestros suscriptores nuevos, los cuales en este día les animo a que puedan suscribirse a los que nos ven en este día, y para que puedan también activar la campanita de notificación para que podamos juntos seguir este camino tan maravilloso, este camino que nos lleva al Señor, a tener un encuentro con el Señor. En cada programa que lo hacemos buscamos crear un ambiente de reflexión y oración donde podamos encontrar a Jesús de una manera íntima, personal, que esto es nuestro propósito, ¿no es cierto? Y el objetivo nuestro, que cada uno de ustedes siente el amor, la paz que solamente Jesucristo nos puede dar. En este tiempo de dificultad que vive el mundo, ¿no es cierto? Hoy tenemos un programa muy especial preparado para todos ustedes, toda la familia de Un Encuentro con Jesús. Compartiremos el tema del día. Ahí tenemos en la pantalla el tema de hoy, ¿no? Hoy dice, y un tema muy especial, muy importante, que quizás muchos no le dan mucha importancia, pero vamos a hablar de este tema después de seguir con este preámbulo, con esta introducción a nuestro programa. También estaremos reflexionando sobre su significado, aprenderemos cómo podemos aplicar a nuestra vida todo esto, que es lo más importante. Y además, la infaltable música, que realmente alaba a Dios y es un bálsamo para nuestro espíritu. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo a este programa del día de la fecha, Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por todo esto. ¿Qué les digo en este día acerca de este tema? Cuando yo preparo el programa, veo los diferentes temas, las diferentes problemáticas que hay en la familia, no solamente cristiana, sino también en todo ser humano, ¿no? Y es por eso que a veces no se le da mucho interés al tema del pecado, ¿no? Es como que cuando habla alguien de pecado, de lo que dice la Biblia, pensamos que es algo que no tiene sentido, no tiene importancia, pero el pecado ha causado grandes daños a la humanidad, a la persona, a las familias, a los reinos, a los gobiernos. Eso es una realidad que no puede uno escapar ante esta situación. Y quise tocar este tema porque nosotros como líderes, nosotros como varones, como hombres, que tenemos la responsabilidad de llevar adelante una familia, un hogar, una institución, un reino, un gobierno, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad? Mucho cuidado. Por eso en el tema que hoy vamos a tratar, dice en el cartel que tiene usted ahí, ¿cuál es la lección de la vida de Sansón? ¿Qué podemos sacar de esta situación tan conflictiva, que a la final quizás ni el mismo Sansón se dio cuenta de lo que hizo hasta que lo hizo?
Y quiero comenzar este tema. Esto está en el libro de Jueces, el capítulo 16. Si usted lo lee completamente, usted va a ver las circunstancias en las cuales Sansón cayó, ¿no es cierto? Y fue tremenda la situación que vivió. Ahora quiero comenzar este tema haciendo dos preguntas que viene a colación a todo esto que estoy queriendo comentar en esta noche, en este día. ¿Fue Dios el que planeó, preparó, organizó el destino de Sansón? Y la segunda pregunta, ¿fue Sansón el que arruinó y acabó lo que Dios tenía planeado? Qué contradicción, ¿no? El hombre más fuerte del mundo. El hombre que con una quijada de burro podía matar a cientos de personas. Dios le dio esa fuerza, ¿verdad? Y este hombre, siendo el hombre más fuerte del mundo, primero no pudo controlar sus pecados, sus deseos, sus emociones, sus pasiones. Sansón también representa a aquellos cristianos que quieren ser espirituales en algunas cosas, ¿no? O sea, como para que, un cristianismo superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Cristianos que obedecen a medias. Cristianos que fingen ser espirituales. Cristianos que les conviene ser espirituales. Ahora, Dios tenía planes grandes para Sansón desde que lo eligió, ¿no? Cuando iba a nacer, ya que su madre era estéril, y le dio una promesa, ¿verdad? Dios tenía grandes planes para Sansón. Dios le proveyó todo para que fuera, para que cumpliera este propósito. Dios le dio todo. ¿Cuál era esto? Ser el libertador de Israel, de la opresión que en ese momento vivía el pueblo de Israel. Pues el pueblo de Israel estaba rodeado por vecinos hostiles, ¿no? Estaba pasando Israel por momentos muy difíciles. Ya nomás vemos en el libro de Jueces, el capítulo 6, del 1 al 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Manos de los madianitas. Ahora, Dios planeó que Sansón fuera el juez de Israel. Este era el plan de Dios. Y la palabra juez en hebreo significa juzgar, dictar sentencia, castigar, gobernar, defender. Esto es lo que significaba ser juez de este pueblo de Dios. Pero, ahí está el pero, ¿no? Pero el pecado. A veces uno quiere conocer el concepto de pecado, y el pecado es nada más y nada menos que la transgresión a las leyes conocidas de Dios de una manera voluntaria. Nadie obliga a pecar a nadie. Esto es pecado. Transgredir voluntariamente una ley conocida. Entonces, Israel hicieron lo malo, dice, ante los ojos del Señor. Y bueno, y el Señor los entregó, ¿no?, en manos de los madianitas por 7 años. Pero el pecado fueron las pasiones, ¿no? Las pasiones que gobernaron la vida de Sansón.
A veces el pecado uno lo ve como algo inofensivo. El pecado a veces está presentado, como dices, dulce al comienzo. Es hermoso. En este tiempo, en Estados Unidos hay un siervo de Dios que cayó, pero hace muchos años, y pensaba él que nunca se iba a descubrir. Pero todo sale a la luz. Y ahora su iglesia está destruida. La iglesia que el Señor le dio está destruida. Su familia. Sus hijos no pueden seguir los pasos de sus padres. O sea, realmente trágicas consecuencias hasta hoy en día, en el siglo XXI. Entonces, el problema de Sansón fue el pecado. Esto es lamentablemente lo que pasó. Tenía Sansón todo para ser grande. Imagínense, juez de Israel. Tenía todo para defender a su pueblo. Tenía fuerza, tenía habilidad. Era que Dios le dio todas las cosas para que cumpliera su propósito. Pero ¿qué pasó? Falló. Le falló a Dios. Lamentablemente. El más fuerte de todos los hombres. Dios le dio una fuerza tremenda, pero era voluble. Lamentablemente. Como todo ser humano, ¿no? Como todo hombre que no cuida. El Señor dijo en una oportunidad que tenemos que velar y orar para que no entremos, no caigamos en tentación. Porque a la verdad, decía el Señor, ¿no? El espíritu está predispuesto, pero la carne es débil. Lastimosamente, hermanos queridos, hoy en día el hombre cae fácilmente por la seducción de una mujer o por la atracción de una mujer. Esos minutos de placer le cuestan desastres, dolor, destrucción en su vida. El más fuerte de los hombres, pero débil en su parte moral. Débil en su parte moral. Y es porque el pecado lo gobernaba. No se dio cuenta del papel que Dios le dio para que desempeñe. Lo tomó en menos. Le gobernaba sus pasiones, sus malos deseos. El más fuerte de todos los hombres, Sansón, pero prefirió ser juguete de los filisteos, del pueblo enemigo de Dios. Eso pasa cuando nosotros fallamos. Cuando nosotros, por los deleites temporales del pecado, la satisfacción momentánea del pecado, arruinamos y somos juguete del diablo, de Satanás el diablo. ¿Se da cuenta? Este es el problema. Y tenemos que sacar una lección de este problema. Aunque alguno dice, pero eso ya pasó, son cosas de... Tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente cristianos, sino también, aunque no sean cristianos, trae dolor, destrucción y trae todo lo malo a la persona y a los que les rodean. Prefirió él ser juguete de los filisteos. Prefirió ser el hazmerreír de los impíos. ¿No? Imagínense este pastor que cayó recientemente de una mega iglesia. Es el hazmerreír de los impíos, de la gente incrédula. Ha hecho blasfemar el nombre del Señor. No nos ponemos en el papel de jueces, sino estamos viendo lo trágico que es y lo destructor que es el pecado, hermano, hermana querida, amigo. Los filisteos se reían a carcajadas cuando lo vieron ciego, moliendo en la molinera ahí, ¿no?
se burlaron, se regocijaron, porque es así, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios cae, se ríen, se burlan, se regocijan. Y todo esto porque a veces no nos damos cuenta que cuando somos apartados para Dios, cuando Dios nos pide santidad, es que debemos vivir una vida en santidad, dice, sin la cual nadie verá a Dios, apartados del pecado. ¿Y qué pasó con Sansón? Este texto de Jueces 14, del 1 al 3. Descendió, dice, vio a esta mujer, la quiero tomar por mujer, me agrada. Dice, descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto a Timat, una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanas ni en todo nuestro pueblo para que vayamos y tomamos una mujer filistea y circuncisa para vos. Y Sansón respondió a su madre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Y aquí, con esta actitud, hermanos queridos, vemos el deterioro de Sansón. Vio, le agradó, visualmente, no le importó que fuera del pueblo de Dios, la tomó y listo. Vemos, hermanos queridos, que Sansón, a un hombre separado para ser juez de Israel, vemos a un Sansón ciego, no veía lo que los otros veían, sordo, no oían lo que los otros sí oían, caprichoso, olvidadizo. Todo esto son síntomas realmente de la caída. Dios planeó, hermanos queridos, todo para Sansón, para que él fuera uno de los personajes más grandes de la historia, como usted y como yo. Pero él prefirió, qué contradicción, ¿no? Él prefirió ser el hazmerreír de los filisteos. Cuando uno peca, cuando uno prefiere el deleite momentáneo, ofende a Dios, no se da cuenta que es el hazmerreír de la gente incrédula. Sansón vio a esa mujer ramera y se llegó a ella. Se enamoró de una mujer del valle de Soret. Esto está hablando de Dalila, otra mujer, otra vez. Vio a una mujer ramera y se llegó a ella, dice. Y después de esto, en el Jueces 16:4, pues aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Seguía cayendo, paso a paso. Aquí vemos la degradación de Sansón. Un hombre de Dios, un hombre con propósitos para Dios. Y hermanos, el pecado siempre nos hunde cada día más y más, porque un pecado tapa otro pecado, y así sucesivamente. El pecado nos hace perder la dignidad. Somos burla. Después de haber consumado el pecado, nos damos cuenta lo horrendo que es eso. El pecado nos hace perder la vergüenza. Llegamos a tal extremo, hermanos, de que no tenemos vergüenza para nada. El pecado nos hace hacer cosas que no estaban en nuestra mente hacer. Cosas que en nuestro sano juicio diríamos, yo nunca haría eso, ¿eh? No, jamás. Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, cuidado. Orad y velad para que no entréis en tentación.
¿Se da cuenta? Si estuviéramos en nuestro sano juicio, como les decía, diríamos, no, esto jamás, yo haría eso, yo no caería así como este hombre, no haría como esta mujer. Esta era la debilidad de Sansón, hermano, las mujeres. Hay otras debilidades como el amor al dinero, ¿no? El amor, los juegos, la bebida. Hay muchas debilidades que el enemigo conoce, sabe nuestras debilidades. Y esta era la debilidad de Sansón. Este era su talón de Aquiles de Sansón, hermano, lamentablemente. Cuando veo la película de los superhéroes de Marvel, cada uno de estos héroes de los superhéroes de Marvel tenían y tienen su talón de Aquiles, ¿no? En las películas vemos. Por ejemplo, Iron Man, cuando se encuentra fuera del traje, es pues una persona común y cualquiera, que cualquiera lo puede matar. Thor, por ejemplo, Thor no era nada sin su martillo ese, ¿no? Ni qué decir de Hulk. El punto débil es su rabia. Y cuando se le pasaba eso, era un hombre común y corriente, ¿no? Que cualquiera lo podía matar. Aquaman, no puede salir del agua, ¿no? Superman, la famosa kriptonita, que lo volvía débil. Y lo lamentable es que dice la Biblia que Dios se apartó de Sansón, ¿no? Tanto jugar con el pecado. Esta mujer le hizo dormir en un sueño profundo, le cortó su cabello, su pelo, ¿no? En Jueces 16:20 dice, y les dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tristeza, hermano, qué tragedia, qué tremendo, hermano. Cuando uno vuelve en sí, es algo que quisiera que retrocediera el tiempo, que no hubiera pasado lo que pasó. Así es el pecado. Estas son las artimañas del enemigo. Dios había planeado todo para Sansón, para que él fuera uno de los personajes, como les decía, más grandes de la historia, pero él escogió el pecado, sus pasiones. Y no solamente eso, sino cuando lo agarraron, le sacaron los ojos y le ataron con cadenas, dice la palabra de Dios. En el capítulo 16, verso 21 que estamos leyendo de Jueces, dice más, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que muriese en la cárcel. Sansón se convierte en esclavo. Todo aquel que peca, dice el Señor, es esclavo del pecado. Nos convertimos en esclavos. Y este trabajo de molino que hacía Sansón, que le dijeron para que haga, lo hacían los burros, los animales. Este trabajo no era para Sansón. Dios le había dado un trabajo específico, el ser juez de Israel. Pero ahora estaba haciendo un trabajo de un animal. Mire usted. En Jueces 16:24, dice, y viendo el pueblo, alabaron a su Dios de ellos, ¿no? Diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Alababan a su Dios. Qué tragedia, hermano. Aquí vemos, hermanos, cómo termina Sansón, ¿verdad? Vemos
a un Sansón pagando las consecuencias por su pecado. Vemos a un Sansón humillado. Hermanos, le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos. Se convierte en esclavo. Se convierte en hazmerreír de los impíos. Y no solamente eso, sino se convierte en objeto de burla, de risa, de diversión. Y se convierte en vergüenza para sus papás, que tanto lo habían con ese amor criado para que él realmente tomara este trabajo que Dios le encomendó. Vergüenza para sus padres. Qué triste escuchar, ¿no? De la boca de los padres decir, mi hijo, no sé para qué lo tuve. Quizás dirían esto los papás de Sansón. Y Sansón, hermanos queridos, termina su vida mal, porque Sansón muere y con su muerte muere la esperanza de Israel. Qué trágico, hermano. Dios planeó todo para Sansón, para que él fuera el personaje, como le decía, más grande de la historia. Pero él escogió el pecado. Sus pasiones, sus malos deseos. Esto tiene que llamarnos, hermanos, poderosamente la atención. No es un texto bíblico más, una porción bíblica, una palabra. No. Esto es real. Tenemos que pensar. Estar atentos, porque dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere hacernos caer de la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cumplamos ese propósito. Que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y no terminemos, ¿no? Como Sansón. Realmente, cuando preparé este tema, me di cuenta de lo frágil que somos muchas veces. Estamos expuestos, no estamos exentos a no pecar. Todos pecamos, pero hay pecados que destruyen, que arruinan nuestra vida, nuestra dignidad, que blasfeman contra nuestro Dios. ¿Y cuántos pecados habrá en la iglesia hoy en día? Que hasta ahora están ahí. Hermanos, todo sale a la luz. No hay nada oculto. Así que arrepintámonos y damos perdón a Dios si hemos pecado y estemos a cuentas con Él. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa, porque este tema, la verdad, nos tiene que llamar a una profunda reflexión, hermano, hermana, querida, amigo, amiga. Porque esto es serio. Esto es serio. Por el pecado, este mundo está como está. Está todo destruido. Pero hay solución. Si te vuelves al Señor, si te arrepientes, si le pides perdón a Jesús y que invites a Jesús a entrar en tu vida. Escuchó la oración de Sansón en el último momento, Dios. Le dio la oportunidad, pero su trabajo no fue el que Dios planificó, lamentablemente. Escuchemos un tema musical. Este tema de Marcos Yaroide, que dice: todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Y meditemos en todo esto que estamos hablando, que es realmente algo real. Pasa esto. No esperemos vivir la experiencia de tener un hogar destruido, nuestra vida destruida, nuestra dignidad, No esperemos a esto.
Seamos sabios, ¿no? Escuchemos el tema musical. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí. Se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, se lo debo a Él. Si mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro,
hermoso tema, hermanos queridos. Todo se lo debo a Él. ¿Es verdad? Sí que es verdad. Todo se lo debemos al Señor. Todo, mi casa, mi familia, mis hijos, mis nietos, todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Porque somos administradores de todas las bendiciones que Él nos da, ya sean materiales, físicas, todo. Todo se lo debo a Él. Qué lindo tema, hermoso tema, hermanos, que estamos en esta noche escuchando después de haber meditado un poquito en esto del pecado, ¿no? La destrucción, la lección que hemos tratado de ver, ¿no? En la vida de Sansón. Vamos a estar escuchando ahora una de las tantas meditaciones que nos envía el pastor José Luis Sinali, pastor acá en la República de Argentina, en la provincia de Misiones. Y el pastor Sinali habla acerca de, en reflexiones cortitas de 4 o 5 minutitos, trae una profunda reflexión. Y en esta oportunidad vamos a escuchar acerca del dinero, las riquezas, ¿no? También otra debilidad de los seres humanos, ¿no? El querer tener más cada vez, ¿no es cierto? Y sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual dice muchos se desviaron y sufrieron dolores, ¿no? Y el apóstol Pablo por eso dice que tenemos que contentarnos. Teniendo el sustento y el abrigo, ya tenemos que tener ese espíritu de contentamiento, ¿verdad? Porque nada hemos traído a este mundo y así también nos iremos, ¿no? Desnudos como vinimos. Escuchemos ya la reflexión que nos trae el pastor Sinali en este día. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7. Las riquezas suelen ser a menudo un lazo para nuestra alma que termina por asfixiar la vida de Dios en nosotros. Lo suficiente nunca es suficiente y las riquezas nunca traen contentamiento ni satisfacción permanente. Salomón escribió: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés capítulo 4 versículo 8. Existe un concepto muy arraigado pero erróneo de que la espiritualidad y las riquezas van por caminos separados. Sin embargo, Dios no tiene problemas en que nosotros tengamos riquezas. El problema viene cuando las riquezas nos tienen a nosotros. Si esto sucede, ellas vienen a convertirse en nuestro Dios, robándonos la intimidad y la adoración debida al Dios verdadero. Pablo le recuerda a Timoteo que ningún tesoro en la tierra durará para siempre, y que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 y 9. Tal declaración nos impulsa a no dar demasiada importancia a los bienes terrenales. Las riquezas son fugaces. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo estas ningunas? Porque se harán alas y volarán al cielo. Dice Proverbios capítulo 23 versículo 5. E inciertas, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. Nada de lo que hayamos guardado permanecerá para siempre. Algunos de los esfuerzos de nuestras manos quizás perduren más allá de nuestra vida, pero nada lo hará más allá del día del Señor. La palabra de Dios en 2 Pedro 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesús mismo enseñó que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Dado que las riquezas son pasajeras, inciertas, engañosas y no producen satisfacción, no debiéramos poner nuestra confianza en ellas, sino solamente en Dios, que siempre provee y nunca nos abandona. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Qué hermosa reflexión que nos me envió el pastor Sinali, ¿verdad? Acerca de las riquezas. Y alguno dirá, pero es necesario la riqueza porque si no vamos a padecer necesidades. El salmista David decía, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. Tampoco me des poco para que robe y te ofenda. Dame lo necesario. Qué hermosa oración, hermanos. Esto es lo que tenemos que nosotros pedirle al Señor, ¿verdad? Teniendo el sustento y el abrigo, ya está. Ahora, si Dios nos bendice, si Dios nos prospera en gran manera, estoy hablando de la parte material, será para ayudar a su pueblo, será para ayudar al prójimo, a las necesidades que tengan, no para acumular, ¿verdad? Porque una oportunidad Salomón tuvo que reflexionar acerca de todo esto. Dice, ¿y todo lo que tengo, de quién será? Dice, ¿no? Otro que no hizo nada aprovechará lo que yo amontoné, lo que yo me esforcé. Esa es la realidad triste de todo esto, ¿verdad? Otro tema de los cuales es necesario hoy en día, ¿no? La iglesia hoy en día tiene que cumplir la gran comisión. Es importante, es necesaria, hermano. Es un trabajo que día a día estamos haciendo todos aquellos que hemos sido llamados a ser discípulos del Señor, ¿verdad? A través de programas, a través de ministerios, a través de la radio, de las redes sociales, de la televisión. Todos estos elementos tenemos que utilizar para difundir la palabra de Dios y cumplir la gran comisión que el Señor dejó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso, hermanos, nosotros tenemos, en esta noche vamos a ver cuáles son las razones para que los cristianos deban compartir el Evangelio. En una oportunidad el apóstol Pablo dijo, me es necesario llevar la palabra de Dios, hablar de las cosas de Dios. Y ay de mí si no lo hago, ¿no? Ay de mí, decía él. Nosotros somos deudores, hermanos, de las almas que van sin salvación, como dice un himno. Y las razones por las cuales debemos de compartir el Evangelio en
todo momento, en todo lugar, es porque primeramente se nos ha ordenado que así lo hagamos. Se nos ha ordenado hacerlo de esta manera. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No hay otra razón. Es un mandato del Señor. Cuando nosotros compartimos el evangelio, estamos cumpliendo ese propósito de la iglesia. Ese mandamiento que el Señor nos dejó. Somos obedientes, ¿verdad? Entonces, es una orden. Otra de las razones puede ser que tenemos de cumplir urgentemente el compartir el evangelio, es porque muchas personas están yendo al infierno. Miles de personas van cada día al infierno. Porque el infierno existe. Hermanos queridos, el infierno existe. El Señor dijo en Lucas capítulo 12, verso 5: pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, temedle. Hermanos, ¿por qué digo? Porque si el infierno no existiera, tendríamos una excusa legítima, ¿no? Para estar tranquilos, decir no hay problema, con buenas obras vamos a llegar a los cielos. Pero tenemos la palabra de Dios, hermanos, donde nos dice que lo que les espera a los pecadores que son hallados culpables. Y yo me pregunto, ¿no? A veces somos tan insensibles, hermanos, que no nos advertimos de esta realidad, que después de morir uno va al tormento eterno. Este es el gran problema, hermanos. Porque el infierno sí existe. No como algunas otras personas, denominaciones hablan de que el infierno es este que estamos viviendo en este tiempo, los sufrimientos. No. El término infierno existe, es literal, hermano. Como dice la palabra, es como dijo el Señor. Por esto es importante. Y otra de las razones es porque a veces nos amamos a nosotros mismos, somos tan egoístas que olvidamos esforzarnos por amar a nuestro prójimo, ¿no? Es como que ya está, yo soy salvo, no interesa, no soy parte de, ya está, cumplí mi objetivo, sigo caminando, ¿no? Es como, yo pongo este ejemplo, ¿no? De un bombero que rescata en un edificio a una persona que está un edificio en llamas, ¿no? Pero rescata a los que a él le conviene, ¿no? A su familia, por ahí está, en la casa está con su familia. Pero, ¿y los demás? ¿No? En el libro de Judas, el verso 20, pues tiene un solo capítulo, ¿no? El verso 22-23 dice: y de alguno tened compasión, haciendo distinción, pero otros salvan con temor, sacándolos del fuego, aborreciendo hasta el vestido contaminado por la carne. Mire usted. La importancia, hermanos queridos, y las razones también de que debemos de compartir el evangelio es porque es un mandato y es obedecer. Y la obediencia, hermanos queridos, es evidencia de que somos salvos. Mire usted, la Biblia dice que Jesús es el autor de eterna salvación para los que obedecen. Esto está en Hebreos capítulo 5, verso 9. No somos salvos por nuestra obediencia, por supuesto, sino somos obedientes porque somos salvos. Jesús dijo, hermanos, en Lucas 6:46, pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que os digo?
de nada nos sirve decirle Señor, Señor, ¿no? Eres mi Señor, y todo lo que tú quieras te amo, pero no le servimos, no somos obedientes, no cumplimos esta gran comisión. Entonces, me parece que no hay evidencia de que somos salvos. Hermanos queridos, el permanecer en silencio es pecado. Entonces, una realidad, quizás algunos no lo entienden de esta manera, pero el permanecer en silencio es pecado. Tan pronto como entregaste tu vida a Cristo, el Señor te selló Dios te selló con su Espíritu Santo. Nuestro deber es anunciar, predicar el Evangelio. Y Santiago lo dice muy claramente, ¿no? En el capítulo 4, verso 17. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. En cuanto recibimos al Espíritu Santo, Dios nos da la capacidad, ¿no?, para poder transmitir el testimonio en nuestra vida de que el Señor realmente es el camino, la verdad y la vida. Esto también es predicar el Evangelio. Pablo, con su encuentro en camino a Damasco con el Señor, esa fue su carta de presentación, su prédica. En todo lugar contaba esto. Y nosotros, ¿cuánto más, hermanos? No solamente nuestro testimonio del día que tuvimos un encuentro con el Señor, sino que nosotros conocemos la palabra, tenemos la palabra en nuestras manos, ¿verdad? Y cuando nosotros compartimos con otros, seguramente que nos tenemos que preparar. Y al prepararnos, profundizamos nuestro caminar con Dios. Esto es una gran realidad, ¿no? Nada enseña a un pescador como la pesca, hermanos. Es una gran realidad también esta. En el libro de Filemón, el verso 5 y 6, dice: oyendo de vuestro amor y de la fe que tenéis para con el Señor Jesús y para con todos los santos, para que el compartir vuestra fe se haga eficaz en el reconocimiento de todo el bien que hay en vosotros en Cristo Jesús. Cada día que aprendemos de la palabra, es menester compartir con otros. Cuando nos preparamos para compartir con otros, empezamos a profundizar nuestro caminar con Dios y empezamos a madurar en el Señor. ¿Es cierto? Vamos a una breve pausa musical para analizar todo esto, ¿no? Si realmente estamos cumpliendo la gran comisión, si somos obedientes, si nos esforzamos, si nos damos cuenta que existe el infierno, ¿no? Pensémoslo bien y tomemos una determinación de ir, como dice el Señor, por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Escuchamos este tema musical, el cual también este grupo funky, este cantante, dice: ¿quién soy yo? A ver, vamos a escuchar este tema musical, que también es una manera de un mensaje para nuestras vidas, ¿no es cierto? Vamos ya. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz
soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Qué hermoso tema, ¿verdad? Dice que nosotros somos luz para alumbrar el camino de aquellos que están perdidos. Y esta es la realidad. Nosotros somos realmente la sal para sazonar a esta tierra, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra de Dios. Y algunos dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Razones. Siempre estamos buscando un justificativo, ¿no? Para no cumplir esta gran comisión. Características de que aquel que es salvo realmente que tenga amor por las almas. ¿Verdad? Eso es importante. Por eso es una característica de los líderes de las iglesias, de los pastores, ¿no? Que no vean solamente número y vean pesos, sino que vean almas. Esas almas van a poder compartir con otras personas para que el mundo se salve, ¿no? El Señor dice que quiere que todos sean salvos. Otra de las razones por las cuales tenemos que nosotros predicar, compartir la palabra de Dios, es porque cuando nos preparamos, como les decía, para compartir el Evangelio, tenemos que escudriñar la Escritura, ¿no? Tenemos que cada día escudriñar, conocer a este Jesús tan maravilloso, saber cómo responder a cada persona que no conoce, ¿no? Para responderles y para mostrarles cuál es el camino. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, a este joven pastor, en esa segunda carta, el capítulo 2, verso 15, decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque tenemos que dar razón de nuestra fe, ¿cierto? Esto es importante. Otra de las razones es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, realmente estamos profundizando nuestra gratitud por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario.
Estamos diciéndole gracias, Señor, por lo que hiciste, por salvarme. ¿No? Mientras predicamos continuamente la cruz, profundizamos nuestra comprensión de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Empezaremos a entender realmente lo que hizo Él por nosotros. Nos encontraremos practicando lo que predicamos, ¿no? Porque a veces queremos que otros hagan lo que nosotros no hacemos. ¿No es cierto? Ese es el gran problema. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a estar pensando con frecuencia en la cruz, en lo que el Señor hizo. El apóstol Pablo lo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 2. Dijo, me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Entenderemos cuando escudriñamos, cuando tenemos gratitud por la cruz, cuando sabemos lo que el Señor sufrió por nosotros, entenderemos realmente por qué lo hizo. Y al entender esto, estaremos cumpliendo la gran comisión, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos que mostrarles ese camino, esa vida. Y no solamente eso, sino que cuando nos preparamos, cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, hacemos nuestra vida, profundizamos nuestra vida de oración, ¿no? Reflexionando por lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos salvó, y también clamar por los demás, por aquellos que se pierden, por aquellos que puedan encontrarse con Él, ¿no? El apóstol Pablo fue realmente un amador de las almas, así como Jesús. Por eso en esa carta, en la carta de Romanos capítulo 10, verso 1, dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que sean salvos. Esto es importante. Esto es tan importante, hermanos queridos, porque hay miles de personas que en este mismo instante están yendo camino al infierno. El Señor vio la mies realmente lista, pero Él vio también que eran pocos los obreros, los que realmente tienen el deseo de compartir, sacarse afuera toda la vergüenza o todos los justificativos de que yo no sé, no puedo hablar, me pongo nervioso. No, Señor. En Cristo todo lo podemos. A veces nuestros miedos, sensaciones de pensar qué vamos a decir, ¿no? Y si decimos algo, ¿cuál va a ser la reacción? Quizás nos van a hacer a un lado, ¿no? Los vituperios, las necesidades, las persecuciones, angustias, todo esto que va a acontecer por amor de Cristo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Y otra de las razones también por la cual debemos de compartir el Evangelio, tenemos que esto grabárnoslos. Yo creo que alguien está tomando nota, ¿no? De todas estas cosas que nos tenemos que recordar, porque somos muy olvidadizos. Nos olvidamos muy rápido de este programa, de los mensajes, de las palabras que escuchamos en la iglesia, los domingos. Somos muy olvidadizos. Entonces, una de las razones también que el Señor nos dice para que compartamos la palabra de Dios es que tenemos que ser imitadores de aquellos hombres y mujeres de Dios en la Biblia que divulgaron el Evangelio. Un ejemplo, Pablo mostró su amor por Dios y por los pecadores por su obediencia a la gran comisión. Desde que se encontró con Jesús en camino a Damasco, su vida dio un giro de 180 grados y está pasando con mucha gente hoy en día, ¿no?
este cantante que recientemente entregó su vida a Cristo y dio un total giro a su vida, este puertorriqueño, que a este momento no se me va su nombre, pero bueno, él ahora es predicador. Él va a ser, dice, voy a recorrer todo el mundo predicando la palabra de Dios. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Tenemos que imitar, ¿no? Siendo obedientes a la gran comisión. Y vuelve a decir el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10 del 33, ¿no? Dice, yo también agrado a todos en todas las cosas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y dice, imítenme así como yo imito a Cristo. Qué hermoso. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos queridos, ¿somos o no somos cristianos? ¿Somos o no somos discípulos del Señor? Entonces, tenemos un llamado. No llamados a ocupar cargos en la iglesia o lugares preponderantes. No, somos llamados a compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Como hacemos en este programa nosotros. Este es el propósito, ¿no? Nosotros no buscamos competir con nadie. Lo que lo hacemos con todas las armas, con todo lo que el Señor nos dio. Ya sea tecnología, ya sea lugar para hacerlo. Todo. Como decía la canción, ¿no? Todo se lo debo a Él. Todo. Entonces, cumplamos la gran comisión. Es importante, hermanos queridos, difundir, compartir el Evangelio. El tiempo está cerca. Las condiciones están ya dadas, ¿no? El juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Y como decía el pastor Sinali, ¿no? ¿Quién sabe si en esta noche es la última noche? Y el Señor viene a buscarnos. Entonces, cumplamos, obedezcamos. Tengamos amor por las almas. No porque seamos pastores, no porque seamos líderes, no. Todos nosotros tenemos que tener amor por las almas. Difundir de alguna manera, compartir de alguna manera el Evangelio del Señor. Lo hacemos de muchas maneras y en muchos lugares. Sigamos compartiendo. Y quizás vamos a sufrir vituperios, insultos, qué sé yo, de todo. Pero el Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, que el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. Es así. Así que compartamos la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ahora presentar la entrevista de la semana, como siempre lo hacemos en nuestro programa. En esta oportunidad lo volvemos a invitar al pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista, para que nos hable del tema del diezmo, ¿no? Hay muchas posturas en cuanto al diezmo. Hay iglesias que no piden el diezmo, otras iglesias que sí, ofrendas, otras primicias, hay de todo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el pastor Miguel Núñez acerca de esto en la entrevista de esta semana. Vamos ya. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. El diezmo está presente en el día de hoy o es algo del pasado. De nuevo, esto es otra de esas áreas o controversias que ha circulado por mucho tiempo. Lo interesante, como escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo
que haya querido dar el 11 o el 12%. Siempre estamos en contra de algo, pero pensando siempre en poder dar mucho menos. Quizá a manera de ilustración esa introducción, pero la realidad es lo siguiente. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento que se conoció como el diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos limitada exclusivamente a la iglesia, sino que había un 10% para los levitas que no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un 10% que era dedicado al templo propiamente dicho, su mantenimiento y todo lo demás. Y un 10% que se recogía cada 3 años para las necesidades. Y ese segundo diezmo que mencioné también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Bueno, lo cierto es que como sistema tributario eso no está en el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos insistir en que ese sistema tributario pasó de esa manera al Nuevo Testamento, no creo que pudiéramos defenderlo de esa forma. Sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones permanecen ahí. Hoy en día tenemos ministros, pastores, que necesitan recibir un salario, sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que ser construidos o edificaciones, dependiendo del término que usemos, tienen que ser construidos, mantenidos, y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Y tenemos también personas con necesidad dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. La pregunta es si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y entonces es mi convicción que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios, toda mi finanza, todo lo que tengo, todo lo que soy, es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo preguntarme incluso después de ese diezmo si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. Porque imaginémonos que yo gane $100 millones al año, quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año, me quedo con $90 millones. ¿Qué hago yo con $90 millones a la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho? Entonces yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo pasó es tal cual lo vimos en Israel, entonces una vez yo dono mis $10 millones, me quedan mis $90 millones, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese es el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente, y esos son principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema, como Israel lo tuvo, no lo tenemos hoy. Como principio en el Nuevo Testamento de cómo sustentar el ministerio, la gran comisión, los pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, de Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. Entonces yo creo que sería la manera como yo razonaría cómo nosotros los cristianos debiéramos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas en el día de hoy. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí.
aquí, tú estás aquí. Qué explicación tan cierta, ¿verdad? Yo también lo creo de esa manera, hermanos queridos, ¿no? Todo es de Dios. Todo. El dinero, como decía esa canción, la familia, mis hijos, mis nietos. Porque yo vine desnudo a esta tierra. Nada me de llevar, por supuesto. Si Dios me prospera, seguramente tengo que, así como entra por una mano, tiene que salir para la otra, ¿no? Para que yo pueda ser de bendición para mis hermanos. Ahora, esto de ofrendar, de diezmar, como en aquel sistema que utilizaba Israel, yo creo que nosotros con este nuevo pasto de gracia, del tiempo que estamos viviendo, tendríamos que dar mucho más de eso. Por supuesto, dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Bueno, querido hermano, habiendo escuchado ya al pastor Sinali, de verdad sus reflexiones son algo importante para nuestra vida porque habla de todo tipo de temas. Vamos a, después de haber escuchado también la publicidad de nuestros programas que emitimos, vamos a ir ahora a un sector donde vamos a conocer en esta noche el libro de Jeremías. El libro de Jeremías va a ser relatado y a la vez graficado por esta organización Bible Project, que tiene un trabajo realmente estupendo en compartir el Evangelio, en dar a conocer las buenas nuevas del Señor. Hoy vamos a ver el libro de Jeremías y preste atención, escuche, porque son minutos resumidos. El libro de Jeremías resumidos en unos 6-7 minutitos, donde usted va a tener el panorama total de lo que trata este libro en esta noche. Vamos ya al viaje, un viaje a través de la Biblia. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá.
Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación.
Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Hermoso, ¿verdad? El libro de Jeremías. Y también Dios nos ha dado promesas de esperanza, ¿no? Porque a pesar de que el tiempo está cerca, la situación, el pecado ha aumentado, la gracia de Dios sobreabunda y lo que va a venir a la tierra va a ser algo realmente... No, la justicia de Dios, por supuesto, de todo lo que el mundo está, pero también hay una esperanza, ¿no? Promesas de esperanza para que nosotros podamos realmente estar con el Señor en aquel día, en aquel lugar donde Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Agradecemos a Dios, hermanos queridos, por este trabajo que está haciendo esta organización Bible Project. Seguiremos presentando y seguiremos viendo programa tras programa, nuevos viajes a través de la Biblia, conociendo cada libro. En este caso vimos el libro de Jeremías, el profeta llorón, ¿no? Por la situación que se encontraba su pueblo, ¿verdad? Pero como dice, ¿no? Hay una promesa, y nuestra promesa es Jesucristo. El Señor mandó a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, dice, si no es por Jesucristo. Así que agradecemos a Dios por este tiempo, hermanos. Queremos agradecerles por su tiempo que nos han dado, por estar con nosotros cada semana, por ser fieles. Agradecerles por su compañía y por ser parte de esta gran familia del Señor, en el cual estamos buscando crecer, ¿no? En la fe y en el amor de Cristo. Recuerden, hermanos, que cada encuentro con Jesús, cada programa, es una oportunidad para renovar nuestras vidas y fortalecer nuestra relación con Él. Esto es importante. Y no solamente eso, sino compartir con otros también las bendiciones del Señor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle un me gusta, a suscribirte, a activar la campanita de notificación, porque cada semana estamos subiendo programas, no solamente este programa No Encuentro con Jesús, sino Tu Palabra es Verdad, noticiero cristiano, panorama cristiano de noticias. Ahora estamos preparando ya otros libros más de estudio bíblico. Estábamos en el libro de Romanos y estamos utilizando todas las plataformas habidas y por haber. Tratamos de compartir el Evangelio en todo lugar, no te olvides también de suscribirte, ¿no? Y compartir con otros. Con otros es importante que compartas con otros, porque así vas a ser partícipe de esta gran comisión que el Señor ha dejado. Antes de despedirnos, quiero recordarles que estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Mutuamente. Vos, yo, ustedes, y para orar unos por otros. Este es nuestro propósito. Nos estamos viendo el próximo programa de Un Encuentro con Jesús, la próxima semana. Que Dios los bendiga abundantemente. Y recuerden siempre, ¿no? Que debemos encontrar paz y esperanza en Jesús y compartir el Evangelio. No se olviden que eso es importante. Y estar atentos, alertas contra el enemigo que quiere hacernos caer de la gracia. Hoy vimos el tema, como lo tenemos en pantalla,
la lección de la vida de Sansón y las razones por las cuales tenemos que predicar el Evangelio. Así que no nos olvidemos, no seamos, no seamos lectores olvidadizos, ¿no? Más bien mantengamos esta premisa de que con Jesús todo, sin Jesús nada. Que Dios los bendiga y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.